muy agradecidos a que te prestes a dar esta ponencia, como todos los ponentes, gratis et amore. Y paso a presentar a Fernando. Fernando es especialista, es médico especialista en medicina interna y en neumología. A mí me resulta muy fácil imaginármelo con la bata blanca, el fonendoscopio. Me resulta fácil porque lo he visto así algunas veces, ¿no? Y esto, como médico, le hace un experto en los mecanismos y en los misterios del cuerpo humano, en los mecanismos de la vida. Eso arrastra él esa vocación de medicina, creo yo, que desde hace más de 50 años. Igual que desde hace más de 50 años es miembro de CAF en España. Esa es una trayectoria larguísima y esta es una vocación que comparte seguramente con la suya de medicina. Quiero pensar que más radical todavía. Esta vocación que le llevó en un momento dado a entrar en CAF España le hace no ya experto en los misterios del cuerpo humano y de la vida, sino en los misterios del alma, que son todavía más difíciles de comprender. Y yo, en lugar de imaginármelo con un fonendoscopio, me lo imagino con algo imaginario, con un introscopio, porque estoy seguro de que él lo que hace sobre todo es observar el interior de uno mismo. Está convencido de que en el interior del hombre habita la verdad, como ya dijera San Agustín hace unos cuantos siglos, y que esa es la manera, autoconocerse, para transformarse personalmente, esa es la manera de cambiar uno mismo y transformar la propia vida, según él mismo ha dicho muchas veces, y yo he tenido la suerte de escucharle, es la única forma, desde luego la más directa, para transformar el mundo que nos rodea. No hay escapatoria a eso. El mundo seguirá siendo como es mientras nosotros sigamos siendo como somos. Y si hay necesidad de cambio en el mundo, ese cambio, con toda garantía, empieza por cada uno de nosotros mismos. Fernando publicó recientemente un libro que se llama La mística en la vida cotidiana, un camino universal, porque está confiado en que este camino de la mística, este camino de la espiritualidad, este camino de la profundización en uno mismo, es para todos. Y creo que hoy nos va a dar unas cuantas claves acerca de eso. Así que, Fernando, adelante. Muchas gracias por tu presentación y tu cariño. Es impagable. Cuando ponemos en marcha el cariño, todo lo demás se ve de otra manera. Así que muchas gracias por la presentación, muchas gracias por poder estar aquí con todos y gracias también a cada uno de vosotros, los que estáis, que no os veo. Muchas gracias a cada uno de vosotros y de vosotras por el interés, sobre todo por el interés de estos temas y por estar aquí. Cada uno tendríais seguramente vuestros horarios, vuestras ocupaciones y sin embargo habéis abierto un paréntesis en ello y estáis aquí, estamos aquí encontrándonos. Así que muchas gracias por todo eso. La verdad es que es todo un desafío, ahora que lo pienso, podernos encontrar desde tantos lugares y sin embargo la demostración de que podemos estar juntos y obviamente unidos en este momento y digamos todos los momentos que nos queramos, ¿no? Como sabéis, el tema de la presentación del tema de hoy es el desenvolvimiento de la conciencia en la vida cotidiana. ¿El desenvolvimiento de la conciencia en la vida cotidiana es una utopía o podemos hacerlo realidad? Y la foto que elegí en esta primera diapositiva es una una escena de cualquier lugar, probablemente de muchos de los lugares donde vivimos, por no decir casi todos, seguramente. Quizá con alguna variación. Veis también que en la diapositiva no se distingue bien todo lo que no se ve con precisión, las figuras. Bueno, todo eso es una metáfora de cómo suele ser nuestra vida cotidiana. Una vida cotidiana donde en el día a día tenemos de todo, tenemos alegrías, tenemos tristezas, tenemos luces, tenemos sombras, tenemos cosas que vemos bien, tenemos cosas que vemos peor, como las figuras de esa foto, y al mismo tiempo también lo que predomina es esa corrida, ¿no? Estamos corriendo, ojalá unos para un lado, otros para otros,
estamos corriendo, corriendo de un lado para otro, corriendo en nuestra vida. Ojalá sepamos a dónde vamos y si no, ojalá nos animemos a descubrirlo a fondo. Bueno, todos conocéis a esta persona seguramente. Él es Albert Einstein y si me pasas la siguiente, en el año 1931 Einstein hizo uno de los viajes en los que fue muchas veces invitado a Estados Unidos. Él quería conocer, además de las conferencias que le invitaron a dar, él quería conocer a Charlotte. Y en el encuentro que tuvieron, Einstein le dijo algo así como que lo mucho que le admiraba Einstein a Charlotte. Y le dijo, realmente lo admiro por su arte. Lo que más admiro de su arte es su universalidad. Usted no dice una palabra y sin embargo todo el mundo le entiende. Charlotte se le queda mirando y dice, sí, es verdad, pero su gloria, refiriéndose a Einstein, su gloria es incluso mayor. El mundo entero le admira, incluso aunque no entienden una palabra de lo que dice. Es una metáfora, espero que el tema que vamos a ver hoy, entre todos, espero que realmente pueda ayudar a que podamos clarificarlo. No es un tema fácil. Ojalá entre todos podamos verlo mejor, este tema. Insisto, no es un tema fácil. Pero lo que sí podemos hacer es apoyarnos y, en fin, animarnos a hacer este viaje sobre el tema de la conciencia en nuestra vida cotidiana y ver si podemos desenvolverlo. O al menos encontrar, ojalá, algunas claves donde podamos aprender mejor y descubrir mejor. Lo que se ve es una foto de una persona en su laboratorio. Esa persona es Rafael Yuste. Rafael Yuste es un neurobiólogo de la Universidad de Columbia en Nueva York, que estaba financiado y promovido poniendo fondos y encontrando fondos para un proyecto de investigación sobre el cerebro. La pretensión de ese proyecto era comprender, a través de proyectos de investigación y diseños de investigación y focos de investigación, comprender mejor nuestro cerebro, entendiendo que el cerebro es uno de los órganos desconocidos hasta entonces y, sin embargo, profundamente importantes en nuestra vida diaria y en nuestra vida como seres humanos. Así que el proyecto buscaba comprender nuestro cerebro, por supuesto avanzar en la mejora o en la cura de las enfermedades mentales. La pretensión también de ese proyecto BRAIN era y es mejorar la especie humana a través de la mejora de sus capacidades cognitivas, porque el BRAIN lo que intenta y lo que intentaba a través de los experimentos de investigación era conocer mejor las conexiones neuronales, conocer la implicación no solamente de las conexiones, sino la focalización en determinadas áreas, conocer mejor, intentarlo al menos, el proyecto de la conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la publicación en el año 14 de ese proceso ambicioso que duraba justamente hasta este año, hasta el 26. Ignoro si la administración Trump, si Trump lo ha seguido sosteniendo o ha desaparecido. La verdad es que no lo sé. Entonces, bueno, esta fue en el inicio, en el año 14, la publicación del proyecto en el Nature. Como sabéis, el Nature es una publicación muy famosa en la biología internacional. En esta diapositiva lo que había es una entrevista, un trozo de una entrevista que le hicieron a Rafael Yuste, insisto, que era uno de los promotores de ese proceso, de ese proyecto de investigación. Entonces, hace como 3 años, una cosa así, le hicieron una entrevista y donde ya el proyecto estaba bastante avanzado, el proyecto BRAIN, y no era tanto un proyecto sino una realidad.
Y él describía algunas de las cosas que habían ido descubriendo o aprendiendo y mostraba cómo digamos, podían cambiar el comportamiento de algunos animales. El comportamiento era posible a través de estimular determinadas zonas del cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Y a través del desarrollo de diversos aparatos tecnológicos, electrodos, marcapasos, etcétera, colocados en el cerebro, parece ser que generaban cambios positivos en algunas enfermedades, por ejemplo los temblores, en el Parkinson, también en la depresión profunda. Parece que había mejoras en estimulando determinadas áreas, y también en en los estados bipolares, en el trastorno de bipolaridad. Y él decía que había algunos enfermos donde con el estímulo del electrodo, resulta que los cambios que se generaban en algunos enfermos eran cambios tan positivos que los enfermos se sentían mejor. Les gustaba su nuevo yo, podríamos decir. Le gustaba su nuevo comportamiento. Le gustaba su nuevo yo. Y claro, ellos veían cómo... y le decían en la reflexión a la que entrevistaba, dice, tenga en cuenta que la conciencia del yo, la identidad personal está generada por el cerebro y tiene que ver también con los comportamientos que uno va adquiriendo y realizando. Es decir, que él de alguna manera asociaba la identidad con la identidad personal, la identidad de cada uno de nosotros, con determinados comportamientos que todos teníamos. Y resulta que veían que esos comportamientos podían ser modificados a través de estos procedimientos. Y entonces, claro, él empezó a ver eso como un adelanto, pero también como un problema o una cuestión que había que cuidar y vigilar. Y empezaron a desarrollar una cosa que empezó a llamar los neuroderechos. Este es un artículo en el año 2017 que publicó a partir de ese descubrimiento de lo que empezaron a llamar, vuelvo a decir, neuroderechos. Los neuroderechos tienen que ver con un conjunto de normas éticas y legales para proteger la privacidad e identidad mental ante el avance de la neurotecnología. Su objetivo era proteger el cerebro humano de la manipulación y el uso comercial de datos neuronales, porque vieron que esa protección de la identidad no estaba recogida en ninguno de los convenios ni de las declaraciones de derechos que han sido aceptadas y reconocidas a lo largo de la historia. Está la Declaración de Derechos Humanos, promovida después de la Segunda Guerra Mundial, afortunadamente, y hay otra serie de derechos, pero resulta que no hay ningún derecho sobre la protección de la identidad personal. Y ellos empezaron a hablar y llevan moviéndose desde entonces, más o menos, en la promoción y en ver que esos neuroderechos se acepten y sean reconocidos como derechos para todo el mundo. Y sobre todo hablaron de 5 neuroderechos. Pasa a la siguiente. Fijaros, por un lado, el derecho a la privacidad mental. Por otro lado, el derecho a la identidad personal. El derecho a la identidad personal impide que las neurotecnologías alteren el sentido del yo o la integridad psíquica de la persona. Es decir, estamos hablando de cosas muy relevantes. Derecho al libre albedrío, etcétera, etcétera, etcétera. Derecho a la protección. Bueno, parece ser que en la nueva Constitución de Chile, realizada hace pocos años, sí se recogen algunos de estos neuroderechos, pero poco más. Todavía no es algo completamente reconocido ni por la ONU, ni por, en fin, ni en ningún sitio de momento, que yo sepa. Entonces, en un mundo como el actual,
con estos desafíos donde lo que podemos asociar a la propia identidad personal se puede ser, en algunos sentidos, modificada, la gran pregunta que nos seguimos preguntando, nos seguimos haciendo es ¿quién soy? Y esta es una pregunta, ¿cuál es realmente mi identidad? Esta es una pregunta vital. Más allá de los cambios, descubrir quién soy realmente ha sido una motivación y una pregunta que nos ha mantenido desde siempre, digamos. No solamente a nivel individual, sino como seres humanos. Entiendo que esa pregunta siempre nos ha acompañado. ¿Quién soy? Y claro, uno puede, hasta se la hace Mafalda. ¿Quién soy yo misma? ¿Qué quiere decir? Insisto, es una pregunta vital. Y claro, cuando uno se pregunta, ¿qué nos contestamos? Nos decimos, bueno, soy padre de familia, tengo esta profesión, tengo estas ideas. Y uno va enunciando características que en cierto modo le describen y con las que se describe a la hora de contestar una pregunta así. Formo parte de una sociedad con una determinada cultura, estoy en este momento histórico. Insisto, todas estas cosas nos caracterizan de alguna manera y quizá nos diferencien unos de otros. Pero todo esto que nosotros describimos a la pregunta de quién soy, ¿me aclara quién soy realmente? Más allá de unas u otras características, la pregunta sigue. ¿Quién soy realmente más allá de estos detalles exteriores? La pregunta continúa en uno. Continúa porque uno no se conforma con respuestas estándar y va en busca de una mayor profundidad, de un descubrimiento de uno mismo. ¿Quién soy más allá de mis ideas, de mis gustos, más allá de cómo me visto, más allá de mis conocimientos, más allá de mis éxitos, de mis fracasos, más allá de lo que he ido adquiriendo en la vida? ¿Quién soy? Es una de nuestras grandes preguntas. Como decimos, nos mueven en busca de una autenticidad y profundidad de la vida y de nosotros mismos, en busca de descubrirme a mí mismo y descubrir lo que me rodea y descubrir el sentido, más allá de lo que vemos y hasta donde llegamos con nuestra vista, más allá de esa cortina que vemos y con la que nos relacionamos, está la inquietud de la pregunta, que no nos deja tranquilos, afortunadamente, y que nos mueve en una dirección, como decimos, de mayor vitalidad, de mayor profundidad. Una pregunta así lanza nuestra vida a horizontes insospechados si somos capaces de mantener la búsqueda. Y no se calma ni desaparece con respuestas, como decimos, estándar, o consignas que vengan de afuera. No nos calman esas respuestas. De hecho, no son la respuesta que busco. Busco la realidad, no calmantes, no tranquilizantes. Una pregunta así necesita respuestas de una naturaleza distinta a las que a veces nos hacemos. De una naturaleza distinta a preguntas como, bueno, ¿qué vamos a cenar hoy? ¿O cuándo vamos a ir al cine? ¿O qué haré mañana en algún momento cuando...? En fin, más allá de esas preguntas y sus respuestas, una pregunta tan vital como ¿quién soy yo? Es de un orden distinto. Y necesita, como decimos, respuestas vitales de una dimensión vital que sostiene la vida. Y que nos mueve a una dimensión, como decimos también, de mayor profundidad. Esa búsqueda de la autenticidad y de la profundidad en la vida, más allá de modas, de consignas, de repeticiones, nos conecta en búsqueda de nuestra propia identidad con algo que forma parte de todos nosotros y nos abre a un descubrimiento insospechado, digamos. Nos abre a la conciencia, a una herramienta, no sé cómo llamarla, la conciencia, a una habilidad, a un recurso, a algo que forma parte de nosotros, que es la conciencia. En esta tarea, en este trabajo, llamamos conciencia
a la capacidad que tenemos, a la percepción inteligente de nosotros mismos, es decir, a la capacidad que tenemos de darnos cuenta de lo que vivimos, de nosotros mismos, darnos cuenta de los demás, darnos cuenta de lo que ocurre, darnos cuenta de lo que es, si nos damos cuenta. Pero como recurso, en principio lo tenemos. Tenemos esa habilidad, tenemos esa percepción. Otra cosa es de qué manera la usamos, podríamos decir. Y llamamos estado de conciencia a la persistencia de un determinado, no sé si grado o determinado nivel o determinada amplitud, bueno, a una determinada conciencia en nuestra vida. Y también al grado de amplitud o estrechez que tiene nuestra conciencia en su visión de la realidad. Insisto, la realidad de nosotros mismos, en fin, de lo que nos rodea. Ese estado, porque no es una experiencia aislada, de amplitud o de estrechez de la conciencia. Es la característica de la conciencia que se mantiene a lo largo del tiempo, mientras se mantiene. Ese estado porque es el grado de conciencia que habitualmente cada uno tenemos. Dependiendo del alcance que demos a la conciencia, ella nos va a ayudar a descubrir una dimensión de mayor profundidad en nosotros mismos y en la vida que habitualmente vivimos, o quedarnos en repeticiones interminables de vías muertas. Dependiendo del alcance que demos a la conciencia, vamos a poder ver mejor la realidad, lo que es o no. Y no hay duda de que, creo que no hay duda de que la conciencia, digamos, pasa por diferentes estados o niveles habitualmente. La conciencia del niño es muy diferente a la del adulto. El contexto de lo que el adulto ve, o podríamos decir, el adulto ve lo que el niño no ve. No digo si es mejor o peor, uno u otro en el adulto que en el niño o viceversa. Lo que digo es que los aspectos de la realidad que el adulto tiene, no los tiene el niño. Y viceversa, y viceversa. Entonces nos podemos preguntar ¿por qué no nos damos cuenta de lo que sería bueno que nos diéramos cuenta? ¿Por qué no nos damos cuenta de lo que necesitamos darnos cuenta? Bueno, veamos algunas cosas de cómo funcionamos. Tenemos ideas con las que nos identificamos. Algunas de las ideas que tenemos nos parecen estupendas y resulta que nos enganchan, nos enganchamos con ellas. Eso es lo que quiere decir cuando digo nos identificamos. Tenemos ideas con las que nos identificamos, pensamientos, sentimientos con los que nos identificamos. Actuamos a veces de determinada manera que nos parece estupenda, nos gusta cómo actuamos y tendemos a identificarnos con esas maneras en las que actuamos. Todas estas características con las que nos vamos identificando, no sé cómo decirlo así, van formando un molde que vamos construyendo de nosotros mismos, al que definimos como nuestra personalidad. Ese molde que vamos formando va constituyendo nuestra identidad, lo que llamamos nuestra identidad, y nuestra personalidad habitual, nuestra personalidad corriente. Con frecuencia nos identificamos tanto con ella, nos identificamos tanto con ese molde, que nos hace creer que somos así, que somos eso, y que no podemos ser de otra manera. ¿Cuántas veces quizá hemos dicho eso de siempre me he relacionado así, de esta manera con los demás, o siempre he hecho esto de esta manera, y siempre he respondido de esto? Yo soy así, y ahora no voy a cambiar. Yo soy así. De las maneras en las que hemos funcionado, sean positivas o sean negativas. También nos identificamos con las negativas. Sí, claro, yo actúo de esta manera ante determinadas situaciones. Caramba, pero es que soy así. Y no voy a cambiar ahora. No voy a cambiar. No puedo cambiar. No puedo elegir cómo ser.
La identificación poderosa que establecemos con nuestra personalidad corriente va definiendo nuestro estado de conciencia. La identificación con nuestra personalidad corriente también limita el alcance de nuestra conciencia a lo que esa identificación define. Si yo soy así, el mundo lo voy a ver a través de ese filtro, de cómo yo me digo que soy. Y por supuesto, los demás son con el filtro de lo que yo me digo que son. Si busco prevalecer o dominar por encima de los demás, me moveré en mi vida para ser reconocido, o para ganar, o para ser el protagonista, y conseguir lo que quiero y cuando lo quiero, independientemente de cómo lo consiga, o a quién se lo quite. Si yo soy así, ¿qué le vamos a hacer? Si busco que me quieran de una manera, ¿cómo decir?, por encima de cualquier otra situación, voy a dividir el mundo entre los que me quieren y los que no. Y no siempre me voy a dar cuenta de ello. Si quiero que me sirvan o ser servido, nunca me faltarán ocasiones para manipular a los demás y ser servido por ellos. Bueno, identificación con nuestra personalidad. Nuestra identificación con nuestras características personales limita nuestra vida en esas características. Y al limitar nuestra vida en esas características que me hacen decir yo soy así, al limitar mi vida en esas características, resulta que esas identificaciones se convierten en un peso que en realidad me lastra, me entorpece el caminar en nuestra vida. Nos hace rígidos. Y por supuesto, también cierra nuestra conciencia. La identificación limita nuestra conciencia, limita nuestra capacidad de darnos cuenta, limita nuestra capacidad de ver mejor, viendo solo lo que esa identificación nos deja ver. En el año 1994, hubo elecciones de sufragio universal, no sé si alguna vez las había habido, en Sudáfrica. En esas elecciones fue elegido presidente Nelson Mandela, seguramente todos lo recordáis. Hasta entonces, el gobierno de ese país estaba regido por lo que podemos llamar lo que se llaman los afrikaners. Los afrikaners son personas de raza blanca, eran personas de raza blanca, no sé si siguen siendo, eran personas de raza blanca que descendientes de los antiguos colonos que colonizaron ese país y se quedaron con el país, digamos. Gobernaban el país a base de la superioridad de un régimen de apartheid, a base de la superioridad de su raza blanca. Aunque había más seres humanos, bueno, el resto de los que no eran de raza blanca, los que no eran como ellos, eran seres inferiores, podríamos decir, o al menos los trataban de esa manera. Hasta el año 94. Ese régimen de apartheid estuvo dominando. ¿Qué creéis que un afrikáner en esa época podía pensar de la realidad? Él era blanco, él o ella eran blancos, y los negros eran de raza inferior. Ellos estaban por encima de los otros. Quien hubiera crecido ahí, quien hubiera movido en ese ambiente, seguramente no le era fácil poder ver más allá de ese proceso y de esas características con las que seguramente la mayoría de ellos se identificaban. Identificarse con un molde tiene ese daño colateral. El resto no existe. No existe si no es como yo lo digo y como yo lo interpreto. Así que es un ejemplo, me parece, de cómo
en la medida en que estamos condicionados, nos dejamos condicionar por nuestras identificaciones, o sea, por nuestra personalidad, y condiciona nuestro estado de conciencia. El resto, dentro de esa identificación de lo que vemos y no vemos más, el resto de realidad lo convertimos en un decorado que no queremos ver para no romper la identificación, o en un decorado que negamos que exista para no ver los límites de nuestro mundo personal. Y claro, nos cuesta mucho ver cuando actuamos de una manera donde se ponen en evidencia los límites de cómo funcionamos, nos resistimos a reconocerlo. Es frecuente que nos resistamos a reconocerlo. Y esa resistencia a ver cómo funcionamos, cada vez que nuestros límites muestran su ignorancia, muestra lo difícil que es para nosotros ir más allá de nuestro mundo personal. Hay hipertensos es el que le sube la tensión arterial, como sabéis. Hay hipertensos que, digamos, no están dispuestos, por lo que sea, no están dispuestos a hacer tratamientos que corresponden. Dicen que quieren curarse, pero no siempre hacen lo que hay que hacer. De hecho, con frecuencia cuesta que se haga lo que se necesita hacer para superar o para mejorar la hipertensión. Y no suelen seguir las recomendaciones. De hecho, la hipertensión es una de las actividades más frecuentes donde eso ocurre. No suelen seguir las recomendaciones para mejorar la situación. La identificación con nuestro molde o con nuestras características nos hace ignorantes y esclavos de ese molde. Desde ese molde es difícil que encontremos libertad, una libertad real, no una libertad a expensas de los demás, libertad ni felicidad. Tampoco nos encontramos con nosotros mismos ni con una vida de mayor profundidad. No hay profundidad en ese funcionamiento porque no le damos a nuestra vida mayor profundidad. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿podemos ir más allá de ese molde en nuestra vida cotidiana? Podemos si queremos. Recordando que querer no es solamente expresar un deseo, sino movernos en esa dirección, concretar pasos que nos abran camino en esa dirección que decimos que realmente es la que queremos realizar. Sin esos pasos, nada distinto ocurre. No vamos a otro lugar diferente en el que ya estamos si no nos movemos hacia ese otro lugar. Así que podemos ir más allá de ese molde. Podemos si queremos. Y querer en este caso es hacer lo que se necesita para concretar esa tarea, o sea, realizar lo que me lleva hacia ahí, hacia ese horizonte, y dejar de hacer lo que me lleva a otro lado. Yo quiero curarme, pero resulta que no dejo de lo que sea, pero no dejo los hábitos que me mantienen en esa enfermedad. Bueno, una de las cosas que nos puede ayudar es empezar a cambiar la pregunta en caso de que tengamos esta pregunta. Y la pregunta que a veces nos hacemos es, bueno, ¿cuándo va a venir la iluminación? ¿Cuándo va a venir algo que me saque de donde estoy? ¿Cuándo va a venir, qué sé yo, una vida distinta, algo diferente? Sí, a mí me gustaría, pero no sé cómo hacerlo. ¿Intento aprender? No, pero no sé. Así que, ¿cuándo va a venir el gran iluminado, el gran ser, el regalo de la vida, la divina madre, quien sea? ¿Cuándo va a venir la que me cambie la vida que tengo ahora, que no me gusta? Podemos cambiar esa pregunta, que, en fin, siento desanimaros, pero, en mi opinión, no hay magia. No hay cambios si uno no lo cambia. O hace lo que se necesita hacer para que eso ocurra. Y ahí incluyo la presencia de lo trascendente. No estoy rechazando lo trascendente, estoy diciendo que entrenarme en abrir posibilidades, bajo mi punto de vista también, incluye la relación con lo trascendente.
Así que una mejor pregunta es: ¿qué tengo que hacer para vivir una vida de mayor libertad, de mayor conciencia y profundidad? Porque si no, entonces dejar de esperar a que me llegue lo que no busco en la práctica me ayuda a no confundirme. Podemos elegir ir más allá de ese molde. Lo siguiente que nos puede ayudar es elegir dónde quiero ir con mi vida. Y lo siguiente, como decimos, es ir, dando los pasos que se necesitan en esa dirección. Porque lo evidente es que nunca se llega a donde no se va. Si yo no me muevo para ir a donde digo que quiero ir, sigo donde estoy. Así que, igual que estamos identificados, podemos empezar a desidentificarnos de nuestro mundo personal. No estamos condenados para hacer de nuestra vida una vida dominada, en fin, por todo ese molde que tenemos. Este es Nelson Mandela, seguramente todos lo conocéis. Nelson Mandela fue un abogado activista anti-apartheid que estuvo preso, le detuvieron y estuvo preso 27 años en una cárcel de máxima seguridad. Una cárcel pequeñita, donde no siempre le dejaban salir, y estuvo 27 años así. Claro, 27 años, uno puede pensar, le hicieron polvo la vida, le destruyeron la vida. Y saldría con más ira, con más odio. Nelson Mandela fue elegido presidente por esas elecciones que comentábamos antes, del 94, fue elegido presidente de Sudáfrica. Cuando fue elegido presidente de Sudáfrica, lo primero que él quiso hacer y promover, se daba cuenta de que el país estaba dividido y no podía seguir dividido. Y lo llevaba mucho tiempo dividido. Así que lo primero que él quiso hacer fue ayudar a que el país se uniera. Y que fuera un solo país. No un lugar donde los blancos iban por un lugar, los negros iban por otro, sino un país unido. Y se dio cuenta también de que el deporte era algo muy querido por todos en el país, especialmente el rugby. Era algo muy querido por todos. Y sobre todo por los blancos, bueno, muy querido por todos. Así que se movió para intentar ayudarse de ese amor por el deporte, digamos, para unir el país, y no solamente eso, sino dar gestos en esa dirección. Él se hizo muy amigo del del capitán del equipo de rugby, un equipo que estaba formado solamente en esa época por blancos, es decir, por afrikaners. Se hizo muy amigo del capitán y el capitán respondió, haciéndose también amigo de él. Se movió para conseguir que la final del rugby de ese año, del 95, fuera en Sudáfrica, en Johannesburgo. Y el equipo de rugby de Sudáfrica llegó a la final y se enfrentó con otro equipo que me parece que era de Nueva Zelanda, no recuerdo si era de Nueva Zelanda o de Australia, y se enfrentaron en la final. Y Mandela, iba a los entrenamientos, previo a la final, iba a los entrenamientos con la gorra del equipo nacional, iba a los entrenamientos, se ponía la camiseta, iba con la camiseta cada vez que bajaba a los entrenamientos, y quizá también por la calle, eso ya no lo recuerdo, iba con la camiseta del equipo nacional, y llega a la final, y en la final baja a saludarlos, sale al campo para saludarlos, y con toda la trayectoria que había ido teniendo de unir toda la nación en ese equipo, independientemente de la raza y otras características y del sufrimiento que todos, y especialmente obviamente los negros, habían pasado. Entonces todo el coro, todos los asistentes
toda la multitud que estaba en el estadio gritaba su nombre, Nelson, Nelson, y él baja a saludar al equipo, les dice que todo el país está con ellos, que ellos representan al país, en fin, todo, y ellos empiezan a dar cuenta de que es así, no desde ese momento, sino desde un poquito antes, pero ahí empiezan a confirmarlo. Sudáfrica gana el Mundial y Nelson Mandela, cuando baja a entregarles la copa, aparece esta foto que es una imagen icónica. Él saluda al capitán de Sudáfrica y se dan un abrazo y, en fin, todo el país empieza a unirse en esa dirección para construir un país nuevo. Él no lo hace, él no lo hacía, Mandela no lo hacía por táctica política. Era real que lo sentía así. Él se movió porque el paso de poder unir era una de sus misiones. Una misión que cultivó y se dio cuenta en la cárcel, en los 27 años en los que estuvo encerrado en esa cárcel de alta seguridad. Claro, si uno ve la vida de Mandela, antes de todo esto, dice, este hombre estaba condenado a funcionar y a repetir el mismo esquema de siempre, y sin embargo supo trascender esas características y supo abrir camino en una dirección nueva. Y supo unir en ese momento, al país. Y supo cerrar las heridas en ese momento. Él decía cosas así como ser libre no es solamente desatarse las propias cadenas, sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Su universo no era un universo personal exclusivo, era un universo donde habitado por todos los demás seres. Debemos usar el tiempo sabiamente y darnos cuenta de que siempre es el momento oportuno para hacer las cosas bien. ¿Podemos ir, entonces, más allá de nuestro molde personal? Antes hemos dicho que podemos si queremos. La desidentificación de nosotros mismos, que por ahí va la cosa, la desidentificación de nosotros mismos no es una tarea de hoy para mañana. No es el resultado de apretar un botón. Echo la moneda, aprieto el botón de la Coca-Cola, ¡plum!, y me sale la Coca-Cola. Aprieto el botón del desenvolvimiento, ¡pum!, y me sale la pastillita del desenvolvimiento. Y ya está, ya estoy desenvuelto. El desenvolvimiento, la desidentificación de nuestro molde personal necesita un entrenamiento y un aprendizaje. Y sobre todo, necesita ayuda. Necesitamos ayuda para un horizonte y una tarea de esta dimensión. Es una tarea vital que no termina nunca. Este proceso vital lo llamamos de desenvolvimiento interior, o desenvolvimiento espiritual, o desenvolvimiento del estado de conciencia. Porque, digamos, la relación con nuestra personalidad no es la de aniquilar la personalidad, no es destruirla, no es cargársela, es ampliarla, ampliar los límites de mi mundo personal. Por eso es desenvolvimiento, porque los límites de mi mundo personal se van ampliando los límites de mi estado de conciencia. Hasta Mafalda se da cuenta. Algunas personas no han entendido que la Tierra gira alrededor del Sol, no de ellas. Nuestra identificación con nuestra personalidad corriente nos pone en el centro de todo. A eso lo llamamos personalismo. El centro de mi conciencia, cuando amplío mi conciencia, ¿qué significa ampliar? Significa incluir más realidad, dejar de estar limitándola en mi mundo personal, incluir lo que me rodea, ampliar una realidad más amplia. El centro de mi conciencia deja de ser uno mismo. Ahora en el centro, en la medida en que lo amplío mi conciencia, en el centro están los demás, está uno mismo, está lo que me rodea. Está una realidad, como decimos, más amplia.
la nueva realidad que va apareciendo. Imaginémonos, bueno, que yo vivo en un piso, en el piso primero A. Y estoy ahí bien encerradito y bien tranquilito, o no, en mi piso. Y en un momento dado empiezo a ampliarlo, mi contexto. Y descubro que, además del primero A, está el primero B. Y quizá el primero C. Y quizá el primero D. No voy a seguir por ahí. Y me abro, a lo mejor, a esa dimensión. Ya no es solamente el primero A. Ahora son los otros primeros que hay en el primero. Pero también hay un segundo. Y en un momento dado empiezo a descubrir el segundo, si el proceso de ampliación sigue. Y hay un tercero. Y hay un cuarto. Bueno, dejémoslo ahí. Y descubro el edificio en el que vivo. Y descubro que hay otros edificios. Y los incorporo a mi contexto. Y está mi barrio. Y están otros barrios. Y está mi ciudad. Y están más ciudades. Dejémoslo ahí, porque obviamente la realidad no termina en un país, ni en muchos países. ¿Hasta dónde ampliar los límites de mi mundo? Mejor no cerrarlo nunca. Ese proceso de ir incorporando mayor realidad de manera progresiva, ese proceso es lo que llamamos desenvolvimiento de la conciencia. Una conciencia que, al ampliarse, incluye en uno mismo una mayor realidad. El desenvolvimiento de mi conciencia, de mi estado de conciencia, sí podemos decir, no es un camino de autoayuda. No es un camino de autoayuda. No buscamos engordar nuestro yo. No buscamos ser, digamos, un primero extendido, un primero que incluye al A, B, C, D. No buscamos ser un primero más gordo, que incluya todo el edificio. No buscamos un yo más gordo. Por eso no es un camino de autoayuda. Tampoco busco dejarme engañar por mí mismo, describiendo mundos que no vivo, ni repetir palabras de lo que no sé, como si supiera. No, lo espiritual es tal cosa. No, la vida es así, después de la muerte hay esto, etcétera, etcétera, etcétera. Está muy bien, todo ese tipo de cosas son muy interesantes. Son creencias, pero son muy interesantes. No son palabras los que muestran dónde estoy y lo que vivo. Son actitudes y vida concreta en el día a día las que manifiestan qué vivo, para quién vivo, cómo soy y qué es para mí lo importante. Lo que vivo día a día evidencia dónde estoy, evidencia lo que busco y evidencia cómo estoy siendo. La observación de todo eso es lo que me puede ayudar a poder verme mejor y cambiar lo que se necesita cambiar. No es fácil salir del encierro en mí mismo. Sin ayuda para desidentificarme de mí mismo, para desenvolverme, es muy difícil salir de mí mismo. Necesitamos ayuda, hemos dicho, necesitamos entrenamiento. Y no cualquier ayuda me ayuda a desidentificarme. Sin ayuda para desidentificarme de mí mismo es muy difícil salir de mí mismo. Es como si quisiera, como si uno pudiera viajar a la luna sin dejar la Tierra. ¿Qué nos ayuda en ese proceso de desenvolvimiento, en ese proceso de desidentificación de mí mismo y de ampliación de nuestra conciencia? Aquí hay una serie de puntos, de sugerencias, pero obviamente no son los únicos, pero nos pueden ayudar. ¿Qué nos puede ayudar? Un punto es incluir
a los demás y lo que me rodea poco a poco en mi propio mundo. ¿Qué nos puede ayudar? Un punto es incluir a los demás y lo que me rodea poco a poco en mi propio mundo. De una manera abierta, generosa, empática, honesta. Es un buen comienzo para incluir es empezar a interesarme por el mundo que está más allá de mis fronteras personales. Además de por mí mismo, interesarme por los demás, por lo que me rodea, sin prejuicios. El proceso de inclusión, incluir, es un proceso clave en nuestro desenvolvimiento. Y viceversa. Cuanto menos incluimos, más estrechamos y más reforzamos nuestros límites y nuestra ignorancia. Además de incluir a los demás, otra cosa que nos puede ayudar es enamorarnos de la vida y querer darnos sin reserva en esta tarea, con todo lo que eso implica. Y por supuesto, estar dispuesto a aprender a vivir el horizonte del desenvolvimiento espiritual, que ya hemos dicho que necesita un entrenamiento y no es apretar un botón. Necesita un trabajo interior y exterior. Trabajo no como carga, sino como el empleo de la energía nuestra en ese horizonte. Dispuesto a aprender implica ejercitar la humildad de reconocer que no sé y que necesito ayuda. Una ayuda real en este horizonte no es fácil. Es una ayuda vital, que no aparece en libros, vuelvo a decir, de autoayuda, ni en vídeos de TikTok. Aprender no es adquirir un conocimiento teórico intelectual. No. Aprendemos cuando aplicamos lo que descubrimos en nuestra vida diaria. Podemos tener estupendas ideas. Si no concretamos, o muy malas ideas, da igual. Si no concretamos, más allá de nuestras ideas, si no concretamos, seguimos donde estamos. También nos ayuda a desenvolvernos un método de trabajo. Necesitamos un método de trabajo con uno mismo que nos ayude a desenvolvernos espiritualmente, que nos ayude a desenvolver nuestro estado de conciencia. Podemos empezar a concretar algunas sugerencias. Podemos empezar a escuchar. Bueno, o a seguir, porque seguramente a seguir escuchando, porque aquí seguramente muchos de vosotros ya concretáis. Pero podemos, en términos generales, escuchar con atención en vez de invadir los espacios de los demás. Podemos acoger en vez de rechazar. Podemos respetar en vez de anular. Podemos comprender en vez de condenar o prejuzgar. Podemos descubrir en vez de repetir. Podemos dar en vez de pedir. El desenvolvimiento de nuestra conciencia en nuestra vida cotidiana es posible si nos comprometemos a realizarlo. Y la pregunta con la que empezamos, ¿quién soy yo? El desenvolvimiento de nuestra conciencia no solo nos enseña a dar lo mejor de nosotros mismos y a unirnos a lo que nos rodea. También nos enseña a descubrir quiénes somos y a serlo plenamente. Nos enseña a descubrir la realidad en la que estamos inmersos. Nos enseña a descubrir lo que es y lo que se necesita y a unirnos a lo que es. Desde ahí podemos ayudar mejor. El desenvolvimiento es una tarea apasionantemente hermosa. Animémonos a hacer del desenvolvimiento de nuestro estado de conciencia una realidad en nuestras vidas. Como decimos, es una tarea apasionantemente hermosa e imprescindible. De esta manera, estaremos contribuyendo a generar un mundo de paz y bien para todos. Y obviamente, con la ayuda de todos, la vamos a poder realizar. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y por vuestro interés. Espero que haya ido todo bien.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Mira, no sé si ves por ahí que flotan aplausos en agradecimiento y corazones. ¡Wow! Efectivamente, yo creo que una de las cosas que has conseguido es sintonizar con una experiencia de búsqueda que tienen muchos de los que están aquí y además has dado algunas pistas que me parecen muy interesantes. Gracias por todo ello. Vamos a tener ahora un turno de palabra, ¿vale? Cómo hacerlo. Ahora ya quien quiera, ya sí es un momento adecuado para encender las cámaras de vídeo y sabéis que si la tenéis encendida y levantáis la mano, podemos ver quién quiere hacer alguna pregunta o plantear alguna observación, y si no sabéis levantar la mano con el sistema de Zoom, a lo mejor podéis poner en el chat de esta sesión que queréis hacer una pregunta, o incluso podéis ponerla ahí escrita porque alguien se encargaría de trasladarla a Fernando. Mientras la pensáis, si es que es alguna, yo, Fernando, quisiera hacerte una que me ha tenido un poco pendiente. He estado atento a lo que has dicho, pero desde el principio que mencionaste en el comienzo el proyecto Brain que dirige Rafael Yuste. Por cierto, que he sabido también esta semana pasada que hay otro español que dirige ese nuevo proyecto norteamericano de llevar colonias a la Luna. Y este proyecto Brain de Rafael Yuste también es importantísimo, y algunos todavía no saben ubicar España en el mapa, y ni siquiera la hispanidad, ¿sabes? Que es algo tan importante. Pero bueno, comentaste que en este proyecto Brain y en otros se ha investigado cómo puede afectar en el comportamiento de las personas la intervención sobre determinadas áreas cerebrales y tal, que algunos incluso se sentían a gusto después de esa intervención con lo que resultaba de ellos, ¿no? Con su manera nueva de ser. Con su yo nuevo, sí. Sí. Mi pregunta, Fernando, es: ¿crees que puede haber fórmulas fisiológicas, médicas, farmacológicas para producir una ampliación en el estado de conciencia? Esto de lo que has venido hablando a lo largo de tu intervención. Y recíprocamente, si alguien experimenta en sí esa evolución del estado de conciencia, esa ampliación de la conciencia, ¿crees que puede dejar rastros en su cerebro, señales en su cerebro, nuevos canales en su cerebro de que se ha producido ese cambio? ¿Qué opinas al respecto? A mí me parece que sí. Por ejemplo, empezando con esto último, sabemos hoy en día que los estados de meditación, es decir, lo voy a decir de otra manera, que los ejercicios de meditación, lo vamos a ver, hay una conferencia, una de las conferencias programadas en este seminario, sí, que está en esa dirección. Y sabemos que genera cambios en la producción de determinados neurotransmisores, en fin, hay una serie de efectos. Los ejercicios de meditación. Los estados de meditación, bajo mi punto de vista, es otra cosa, pero probablemente también tengan un reflejo que todavía no sabemos detectar bien en la neurofisiología cerebral. Y digo cerebral por no decir a saber si hay más, porque como sabemos hay más neuronas en otros sitios, ¿no? En otros lugares del cuerpo. En definitiva, lo que sabemos es que todavía no sabemos cómo es la cosa. Y saberlo es muy valioso, pero también es muy arriesgado, como decíamos ahí con todo el tema de los neuroderechos. Porque claro, meternos en una situación así, de ese conocimiento, si no cambia la conciencia, si el estado de conciencia sigue siendo personalista, o sea, yo, mimé conmigo y punto, sabemos cómo se va a manejar esos conocimientos. O sea que la respuesta es que si determinados estados de conciencia pueden estar reflejados o pueden reflejarse en cambios neurofisiológicos, estoy convencido. Porque, pero claro, es un convencimiento sin evidencias. Es un convencimiento personal basado en sin nada que lo demuestre con claridad. Sobre todo porque son cambios de los que hablamos cuando hablamos del desenvolvimiento, hablamos de cambios que no son efímeros. El desenvolvimiento espiritual no es una experiencia aislada.
es una experiencia vital mantenida. Son cambios en nuestra forma de ser, cambios en nuestra noción de ser, ampliación de nuestra noción de ser. Y esos cambios y esas ampliaciones también tienen su correlato, porque si no, no durarían. Y vemos que duran. Claro, duran, o sea que no son como experiencias, qué sé yo, que pueden ser psicodélicas, etcétera, etcétera. Son estados, y estados implican una duración. Y al durar tiene que tener una base neurofisiológica o lo que sea. Por supuesto, duran con entrenamiento. Probablemente es como montar en bicicleta. Si tú dejas de pedalear, te quedas donde estás, probablemente. Lo que sí se ha visto en el brain, lo que sí se ha visto es cómo ha habido situaciones de ampliación de la capacidad cognitiva a través de determinados estímulos, de determinadas áreas cerebrales de la corteza frontal y de otros sitios que no me sé, claro. Sí ha habido ampliaciones y facilitaciones de la capacidad cognitiva. Y eso es una cosa poderosísima. Porque si tú eres capaz de poder aprender mejor, por ejemplo, o darte cuenta con más agilidad, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Si eres capaz de desarrollar unas habilidades gracias a determinados estímulos, claro, en lo que viene a continuación, por eso Rafael Yuste hablaba de que uno de los neuroderechos es no tocar el cerebro de otras personas. Y hoy en día empieza a haber aparatitos, acordaros de los esfuerzos de Elon Musk del proyecto ese Neuralink, donde podía determinados implantes para, él decía, favorecer la comunicación entre el hombre y la máquina. Bueno, eso va a llegar. De hecho, hay una noticia hace poco que he visto que dice cómo, fijaros, hay un procedimiento con IA donde se han visto que puede hacer que mejorar la comunicación de robots, es decir, que determinados robots pueden pueden adivinar, identificando determinadas señales eléctricas en el cerebro de una persona, pueden adivinar el pensamiento de esa persona. Por supuesto, no todo, pero empieza a haber trabajos en esa dirección. Así que el horizonte hace más urgente el desenvolvimiento de la conciencia, de que aprendamos a dejar de manipular y de manipularnos. Que para nosotros la otra persona no sea, qué sé yo, un objeto más que puedo adquirir según mis intereses. Que mis intereses no sean solamente particulares. Es una tarea urgente, como ves. Urgente, sí. Muy bien, muchas gracias. Sergio, perdón si me he extendido mucho. ¿Cómo? Perdón si me he extendido mucho. No, estás en tu charla. Sergio QM ha levantado la mano. Adelante, Sergio. Sí, buenas tardes. ¿Me Hola, escuchan Sergio. bien? Sí, perfecto. Sí, muchas gracias por la tan hermosa charla. Y una pregunta breve. Has estado hablando de la pregunta de quién soy y de la identificación, ¿cierto? Y bueno, cuando se habla de la conciencia también generalmente siempre se habla del cerebro, digamos, y de que hay una relación entre el cerebro y la conciencia de ser uno mismo. Y hace poco escuché que habían unos estudios de una experimentación que habían hecho donde a una persona le ponen otro órgano, un corazón, por ejemplo, a otra persona, y que, bueno, habían comprobado que esa persona, al tener un órgano, parece que adquiría memorias o sensaciones o sentimientos o emociones de la otra persona donante, digamos. Entonces, un poco, ¿podemos seguir hablando de que la conciencia de sí mismo es algo que está relacionado con el cerebro o tenemos que empezar a cuestionar eso
y pensar que es algo que está más allá de eso. Me gustaría ver un poco tu opinión sobre eso. Sí, gracias por la pregunta. El tema es que todavía no sabemos qué es la conciencia. Y como no sabemos qué es la conciencia, tampoco sabemos dónde está. Efectivamente hay noticias de ese tipo de situaciones. Bueno, eso, que efectivamente hay noticias en esa dirección. Lo que no me queda claro es la fiabilidad de esas noticias. Pero no importa que no sean verdad, abren caminos. Abren caminos sobre todo para investigaciones futuras. Porque hoy, por ejemplo, sabemos que no solamente hay neuronas en el cerebro, en el intestino también las hay. Y lo sabemos hoy en día. Y claro, neuronas hay por muchas partes. Está el sistema nervioso que se llama el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático, pero en cuanto a que esas conexiones neuronales fuera del cerebro sean capaces de generar y activar determinadas funciones que hoy en día asociamos con el cerebro, no estoy al día de eso. Pero todavía, que yo sepa, no hay una información clara y precisa y fiable en ese sentido. Pero como te digo, y perdón que me repita, aunque no esté todavía evidenciado, es interesantísimo que abramos nuestras posibilidades, sabiendo que lo que abrimos, las opiniones que tenemos, son opiniones. Y que para encontrar algo que se verifique es distinto. Si somos capaces de avanzar en diferenciar nuestra opinión de la realidad, fenomenal. Siempre nos va a ir bien porque en la medida en que ampliemos nuestra percepción, vamos a poder ayudar también a abrir caminos que si los abrimos, más tarde o más temprano podrán ser evidenciados. Porque este es un camino también interesantísimo. Lo que llamamos nosotros no tiene mucho que ver, pero ya me lo sugiere en este momento. Si veis que no es interesante, lo dejamos y me callo. Los caminos que llamamos de camino espiritual, bajo mi punto de vista, no están reñidos con la ciencia. Forman parte con la ciencia, de la ciencia. Y la ciencia, hablo de la ciencia como método científico. El método científico es un acercamiento más a la realidad. Y es muy interesante porque una de las cosas que maneja el método científico es que sea un método universal. Es decir, que cualquier cuestión que se haya llegado en cualquier lugar del mundo pueda replicarse en cualquier otro lugar del mundo y pueda, por tanto, ser evidenciado. El tema de la evidencia me parece importantísimo, incluso para nuestra vida espiritual. Por eso, la vida espiritual no es una cosa que tenemos en la cabeza y que cada uno se la viste como quiera y la imagina como quiera. La vida espiritual es vida, y es vida real y evidente en cada uno de nosotros. Si nosotros seguimos viviendo de la misma manera que siempre, seguimos dando importancia solamente a las cosas que para uno son importantes y los demás tienen que, en fin, hacer los esfuerzos para poderse entender con nosotros, si seguimos despreciando, etcétera, 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 aunque pongamos el rótulo de espiritual, me parece a mí que eso va por otro lado. Y viceversa, nuestra vida espiritual debe ser evidenciable, si no, no es vida. Son opiniones espirituales que pueden ser muy interesantes. ¿Y dónde le evidenciamos nuestra vida espiritual? Perdón por el anuncio, que parece que estoy haciendo publicidad en la vida cotidiana. Fundamentalmente. Bueno, no sé si te he contestado. Sí, yo iba un poco a que si nosotros, ¿por qué pone el ejemplo de ese experimento? Porque si nosotros, tú has hablado de las experiencias y de la identificación, si nosotros no somos esas ideas, no somos esos recuerdos, no somos esas memorias, porque eso está en el cuerpo incluso, ¿quién soy? Ese era un poco
¿quién soy si no soy el personaje ese con el que me identifico y con el que dejo de identificarme? Quiere decir que hay otra cosa más. Hay algo más trascendente, algo que trasciende todo Claro, eso, los pensamientos, las claro, emociones, las claro. memorias, los recuerdos. Aunque estén en el cuerpo, no estén en el cuerpo, aunque sean... Quiere decir que hay algo más mío aparte del cuerpo con todas esas memorias y todas esas cosas que, que podemos trascender a eso, digamos, a todo eso. Claro, Eso es por ahí también. claro. Y el ejemplo lo tienes en el niño. El niño ve un mundo que ve. El adulto ve otro. Y si el adulto desarrolla determinadas capacidades, o mejor dicho, para decirlo de otra manera, si el adulto genera un proceso de desenvolvimiento, el horizonte que va a ver es distinto. El que parte sin ese entrenamiento. No estoy hablando de un entrenamiento para hacerme un yo más gordo, sino para abrirme a esa realidad más amplia, de la que es indudable que formo parte. El mundo no termina en mi bolsillo. Así que la gran pregunta, ¿quién soy? Puedo decirme lo que está en mi bolsillo o dónde pongo el límite, ¿no? Pero es un ser distinto. Bueno. Gracias, Fernando, y gracias, Sergio. Maravillas, ha levantado la mano. Maravillas, por favor, activa el micrófono y cuando quieras, adelante. Te agradecería, Celina, también si me dijeras si hay en el chat alguna pregunta planteada. No sé si nos está oyendo. ¿Sí hay? Sí. Antonio Cerritos hace una pregunta. Si él está operativo, la puede hacer él. Si no, se la hago yo a Fernando. Antonio, manifiéstate. Sí, porque Maravillas, no sé si nos oye, no se anima a lo mejor. Qué nombre tan bonito, ¿no? Maravillas. Sí. Perdón, mejor que me la lean, por favor, que ahorita no puedo. Mucho gusto. Bien. Gracias. Perfecto. Antonio dice que no puede en este momento. A ver, Fernando, te dice, ¿cómo lograr una expansión de la conciencia o semejante, o si hay algo que se acerque un poquito? ¿De qué herramientas podríamos echar mano de manera cotidiana? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, ¿no? Sí. Sí. ¿De qué manera podríamos echar mano? Sí. ¿De qué herramientas? De manera cotidiana. Necesitamos herramientas. Primero necesitamos un método que incluya el entrenamiento con determinadas herramientas que nos ayuden a trabajar mejor con uno mismo. Y creo que necesitamos herramientas como las que hay en CAF, el método de trabajo de CAF. Herramientas que me ayuden a trabajar conmigo mismo en esa dirección de desenvolvimiento y que me evidencie cuando me puedo estar desviando o no de esa vocación de desenvolverme. Herramientas de trabajo conmigo mismo, de uno consigo mismo, no de uno en los demás, sino de uno consigo mismo, y herramientas de trabajo de grupo. Porque, en mi opinión, el trabajo de desenvolvimiento no termina en uno mismo, ni empieza ni termina solo en uno mismo. Necesitamos aprender a trabajar en el contexto del que formamos parte. Primero, porque eso nos va a ayudar a conectar con una realidad más amplia que la de mi mundo. Y nos va a enseñar cosas que sin esa dimensión de grupo no sé ver de mí mismo, por muchas herramientas que maneje. Hay aspectos de mí mismo que veo mejor cuando además estoy en un trabajo de grupo. El grupo muchas veces me evidencia o me pone en evidencia aspectos de mí mismo, de mis funcionamientos, de mis interacciones, de mi manera de relacionarme conmigo mismo y con los demás, que forman parte de mí y que yo no voy a saber ver, o que me va a costar muchísimo ver, sin esa dimensión de grupo. Así que el trabajo de grupo, bajo mi punto de vista, es fundamental. Dentro de una dinámica de desenvolvimiento de nuestra conciencia, es tan fundamental como el trabajo de uno sobre sí mismo.
Además, el trabajo de grupo nos ayuda a concretar aspectos que sin esa dimensión no sabríamos cómo concretar. Aunque lo que aprendemos en el trabajo de grupo es también para aplicarlo en cualquier grupo de los que formamos parte. Porque siempre formamos parte de un grupo mayor que de uno consigo mismo. Siempre formamos parte de más contextos que el de uno consigo mismo. Así que el entrenamiento, incluyendo un trabajo de grupo, nos enseña a trabajar mejor con nosotros mismos y a aprender a trabajar mejor con los contextos, con todos los contextos de los que uno forma parte. Entonces, herramientas individuales. Nosotros en CAF trabajamos con un ejercicio de meditación, varios ejercicios de meditación. Trabajamos, en fin, con una serie de herramientas. Entre otras, también un trabajo de grupo. Trabajamos en reuniones semanales, hacemos retiros, con una dinámica siempre de poder dejar de seguirme. Un trabajo que llamamos de renuncia a uno mismo. Un entrenamiento de ese ir más allá de uno mismo. No para anularnos, sino para ampliar nuestro mundo personal. Y que nuestro mundo personal deje de estar cerrado por los límites que nosotros ponemos. Gracias, Fernando. Parece que ahora sí, Maravillas ha vuelto a levantar la mano, tiene el micrófono activo. Adelante, Maravillas. A ver, lo primero, me ha parecido una charla interesantísima, pero quiero poner de manifiesto, yo soy internista como tú, y aunque has ponderado el método científico como no puede ser de otra manera, yo quiero poner encima de la mesa el riesgo de la prepotencia del método científico, porque cuando no se demuestra algo, la prepotencia del método científico, no sé si compartís conmigo esa opinión, pero ya no dice esto no es, está llegando a decir esto no existe. Y eso me parece un riesgo muy importante. Una cosa es que, como muy bien has dicho, si se demuestra, se reproduce en cualquier lugar del mundo, pero cuando has hablado de utilizar el método científico, yo creo que sería muy importante, desde un trabajo de grupo, que pusiésemos de manifiesto que el que no se demuestre algo no significa que no existe, significa que hoy en día no lo podemos demostrar. Y te pongo como ejemplo lo que acabas de decir de las neuronas. Durante muchísimo tiempo se ha negado la interacción intestino-cerebro y hoy es algo absolutamente reconocido. Entonces, a mí me da mucho miedo caminar cerrando puertas. No sé si me explico lo que quiero decir. Claro que sí. Bueno, por lo menos para mí. Y además estoy completamente de acuerdo. Todo tiene su riesgo y sobre todo cómo se maneja. Hay quien maneja el método científico para negar una parte de realidad que todavía no está reconocida o admitida. Como creo que tú has señalado, y me parece que así debe ser, saber los límites de un método no sirve para todo. Un método sirve para lo que sirve. Y uno cuando lo maneja, cualquier método, y uno cuando lo maneja, es bueno que conozca efectivamente cuáles son los límites de una determinada actuación. Y eso, separarlo de la necesidad de abrirse a una realidad más amplia, porque quien manda siempre, o debería mandar, es la realidad. Pero la realidad más allá de mis opiniones, o sea que uno siempre con sus opiniones es bueno, bajo mi punto de vista, sean las que sean, que ponga el tema entre paréntesis, con pinzas, y lo maneje hasta que pueda evidenciarse de que hay realidades mayores. Uno puede tener una opinión hasta que se evidencie de que esa opinión es falsa o no tiene recorrido. Así que, en definitiva, profundamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo en que cada método y cada herramienta llega hasta donde llega. Un martillo
sirve para clavar, pero no para desatornillar, perdón. Entonces, esa es mi opinión. Vale, muchas gracias. Gracias, Fernando. Me dice Celina que no hay más preguntas en el chat. Yo sí te quisiera preguntar, Fernando, que en algún momento hiciste mención de una diferencia que puede haber entre el desenvolvimiento de la consciencia y la autoayuda. Decías que no es lo mismo. Esto te lo he oído otras veces y me parece muy interesante tu perspectiva. ¿Podrías detallarla ahora un poco? ¿Por qué no es autoayuda? Porque el procedimiento en el desenvolvimiento espiritual, tal como lo entendemos, el desenvolvimiento de nuestra conciencia, hablamos de poder ampliar nuestra conciencia. Y ampliarla significa ir más allá de nuestro yo. No significa, por supuesto, en el desenvolvimiento espiritual hay autoayuda, porque uno también, como efecto colateral, se está ayudando a sí mismo. O sea que en ese sentido hay ayuda a uno mismo. Pero no se limita, y el objetivo no es que yo sea mejor, que yo me desenvuelva al margen de los demás. El objetivo es que, además de que yo pueda avanzar en esa dirección de dejar de mirarme siempre el ombligo e incluir mayor realidad, al mismo tiempo, parte de ese horizonte de desenvolvimiento es que llegues a donde llegues, uno siempre no se quede tranquilo, por decirlo de alguna manera, si no hay una ayuda mayor a los demás. O si los demás no avanzan o no ayudo a avanzar y a generar un bien también para los demás. En el desenvolvimiento espiritual uno no busca su bien. Perdón, en el desenvolvimiento espiritual uno no busca en su bien. Y a veces, en determinados caminos de autoayuda o enfoques de autoayuda, como la misma palabra lo dice, lo que buscan es una ayuda propia para uno mismo. Y chao, y se acaba el proceso. Entonces el desenvolvimiento espiritual nos enseña, bajo mi punto de vista, a no conformarnos con llegar nosotros personalmente a algún lugar, si alguna vez llegamos a algo, sino que todos podamos llegar a algo mejor, colaborar en ese bien para todos. Muchas gracias. Veo que están ahí, han levantado la mano Dani y Gabriel. Adelante, Dani. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. No aparece mi cara porque he sido vetado. Me han cerrado la cámara, ¿vale? No es que sea tímido. Pero bueno. ¿Que te han cerrado la cámara? Sí, pero no pasa nada, lo puedo preguntar igual. Todo está bien. A mí también me vetaron la cámara. Sí, no sé por qué, no sé qué ha pasado, pero bueno. A mí también. Voy en batín. A mí también. Bueno, ahora me permite, bueno, no os asustéis, voy en batín, ¿vale? Aquí estoy. ¿Me ves? Sí, perfectamente. Vale. Hola, Dani. Hola, Fernando, ¿qué tal? Bien, aquí andamos. Muy bien. Vale, en esta misma línea que has hablado de desenvolvimiento versus autoayuda, me he puesto yo aquí mis apuntes, ¿dónde colocarías tú el autoconocimiento? No la autoayuda, el autoconocimiento, que para mí no es lo mismo, para mí. Depende de cómo lo manejes. Uh-huh. Porque el autoconocimiento implica conocer más y mejor, espero, sobre uno mismo. El asunto es cómo maneja uno eso. Podríamos decir, dentro de un estado de conciencia personalista, donde uno se autocoloca en el centro del universo, como decía Mafalda, en el centro de que todo gira alrededor de uno, uh-huh. El planeta gira alrededor de uno, el autoconocimiento, lo que cree uno que va a autoconocerse, o que se conoce de uno mismo, dentro de ese estado de conciencia que podríamos llamar personalista, lo que conoce lo va a manejar en su propio beneficio, para uno. Porque uno es el centro, entonces el resto, ¿qué más da? Lo que le pase. En otro estado de conciencia, además del autoconocimiento, hay la conciencia, digamos, de ayudar, de servir, de colaborar, de ser para generar un bien para todos. Los otros no son un decorado. Si yo amplío mi conciencia,
lo que antes ponía fuera de mí, ahora forma parte de mí. Y me uno a eso. Y ya no me quedo tan tranquilo solamente conociendo lo que a mí me pasa o cómo yo funciono. Ahora forma parte también de mi responsabilidad mayor cómo poder colaborar para eso que también forma parte de mí y a lo que estoy unido. Si tú tienes un niño, claro, cuando uno no tiene un niño o un hijo, o una niña, cuando uno no tiene un hijo o una hija, uno solamente puede estar ocupándose solamente de uno. Cuando es padre o madre, ya no es solamente uno mismo. Ya hay alguien más del que uno es responsable y al que está unido, ojalá. Porque forma parte de uno. Es lo que tiene unirse. No solamente juntarse. A lo que me uno forma parte de mí. Cambia mi naturaleza, digamos, o mi noción de ser. Entonces, el autoconocimiento, si lo abro en esa dirección, me parece a mí que es un buen manejo. Porque, obviamente, uno necesita conocerse mejor. Si no se conoce mejor, no tiene dónde que cambiar, o que mejorar, o que dejar, ¿no? No sé si te contesté. Totalmente. Además sí que tengo un hijo, o sea que entiendo eso por ahí. Y totalmente, a mí lo que me resuena es justo lo que has dicho. En ese autoconocerse, uno al final va llegando a ver que no hay separación entre uno y el otro. Y es donde empiezas a ver, por decirlo así, el otro, ¿no? O sea, que son conceptos, ya está, pero me ha quedado muy claro. Gracias. Ánimo, no sigas limitando, no te quedes en el primero A y B. Sigue, Ajá. Hay más pisos y más edificios y más barrios. Ahí vamos. Con esto no estoy diciendo que tengas más hijos, ¿eh? No. Vale, no, todavía no, ya no. En principio ya no. Gracias a los dos. Adelante, Gabriel. Gracias. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por tan maravillosa charla. A mí también me vetaron por aquí la imagen. Wow, ¿te vetaron? Sí. Bueno, mi pregunta es, me acaba de surgir una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre conciencia y autoconciencia? A ver, la autoconciencia, bajo mi punto de vista, es... ¡Wow! Apareciste. Autoconciencia es una aplicación de la conciencia en un determinado contexto, que es el propio. Pero la herramienta de la conciencia sigue estando. Igual que, es como decir, ¿cuál es la diferencia entre conciencia y conciencia de darme cuenta de qué sé yo, de cómo mejorar un desafío que tengo por delante? El desafío que tengo por delante necesita, o para verlo mejor, necesito desenvolver la conciencia que me ayuda a ver mejor. Pero no es solamente para aplicarlo en mí mismo y conocerme mejor, que también. La conciencia, si es conciencia, al ampliar el contexto, vemos mejor lo que vemos, no solamente a nosotros mismos. La pregunta es, en una sociedad donde cada vez más hay más ataques hacia la integridad del ser humano, ¿cómo puede ser la realidad en sí misma ser confiable del estado de conciencia de uno mismo? Cuando hablamos de conciencia y hablamos del estado de conciencia, cuando hablamos de conciencia hablamos de la capacidad de poder ver mejor. Entonces, esa capacidad de ver mejor implica también ver mejor lo que ocurre. Y ver mejor lo que ocurre no siempre nos lleva a soluciones reales, porque una solución real es una solución, algo que ojalá fuera universal. Universal es algo que todo el mundo quiere. Y ojalá las soluciones reales a desafíos o a conflictos reales que hoy forman parte de nuestra realidad, las soluciones reales que mejoran o solucionan esos conflictos que todos vivimos, de alguna u otra manera,
pudieran ser reconocidos como esas necesidades, esas respuestas de soluciones reales fueran reconocidas por todos. Pero claro, nosotros vivimos en función de nuestro estado de conciencia, lo que nos deja ver, y generalmente sin la pretensión de encontrar soluciones a conflictos que todos vivimos y tenemos, pasan porque sea el otro el que tenga que cambiar, no, digamos que no es una respuesta muy realista, sobre todo porque el otro piensa lo mismo. Uno piensa que es el otro el que tiene que cambiar y el otro piensa que es uno el que tiene que cambiar. Entonces necesitamos, además de ver mejor lo que ocurre, necesitamos encontrar puntos de encuentro que nos ayuden a generar mejores respuestas para las cosas comunes, para las situaciones comunes, para los desafíos comunes. Y el estado de conciencia nos facilita o no ese tipo de respuestas si incluimos como propio la necesidad de colaborar en encontrar un mundo mejor entre todos. El mundo mejor no pasa porque solamente uno diga lo que hay que hacer y lo que sería mejor, aunque pudiera ser cierto. Un mundo mejor necesita la colaboración de todos y eso implica tener al otro en cuenta en esa búsqueda. Así que el estado de conciencia, digamos la conciencia que me ayuda a ver mejor, me ayuda también a darme cuenta de cosas que se necesitarían. Y ese estado, porque si soy capaz de incluir la realidad de los demás, desde esa realidad puedo encontrar puntos de encuentro que sin esa conciencia de la realidad de los demás nunca voy a encontrar. Así que, además de ver mejor también es ver mejor, en mi opinión, lo que se necesita. Por eso necesitamos desenvolver nuestra conciencia, para poder ver mejor y para estar dispuestos a vivir y a encarar esos desafíos. Si no, no generamos ese bien. Y otra pregunta es, ¿el siguiente paso hacia el quién soy yo es hacia lo desconocido? Desde nuestro estado actual, sí. Sí. Esa es una cosa interesantísima. Si nos damos cuenta de que no nos damos cuenta y de que formamos parte de una realidad más amplia que la que vemos, aprender significa recorrer y bucear en lo que no vemos, en lo que no sabemos. Porque si no buceamos en lo que no vemos ni sabemos, nos quedamos donde estamos, en lo que sabemos. No hay aprendizaje si repetimos lo que ya sabemos. Hay aprendizaje cuando primero concretamos lo que nos parece que sabemos, pero en realidad no lo vivimos. Concretarlo es vivirlo. Yo no sé cómo voy a estar con una persona, viviendo con una persona. No sé lo que es vivir con una persona si no me animo a vivir con esa persona. No sé lo que es tener un hijo si no me avivo a tener un hijo. Por supuesto, tengo que hacer toda la preparación previa para saber elegir con conciencia. Elegir con conciencia es elegir, bajo mi punto de vista, elegir con responsabilidad. Con todo lo que eso implica. No quedándose con una parte y desechando otra, sino tratando de ver todo lo que forma parte de la realidad. Y haciéndome cargo de ello. Pero al final lo que concreto es lo que realmente me animo. Concretar generalmente lo que no sé, generalmente es un proceso desconocido. Es entrar en lo desconocido. Por ejemplo, el desenvolvimiento espiritual es un horizonte completamente desconocido. Por lo menos para mí. Pero afortunadamente eso no quiere decir que no podamos avanzar en ese proceso. Lo que quiere decir es que en la medida en que avanzamos, el horizonte del fin sigue desplazándose hacia adelante. Como pasa cuando miramos el universo, ¿no? ¿Dónde termina? ¿Dónde pone el fin?
Esa es la cosa. Bueno, muchas gracias Fernando. Aparezco en pantalla ya para clausurar la sesión, para darte las gracias una vez más, Fernando. No, gracias a vosotros. Has sido muy claro, has sido muy sugerente, mostrando caminos, muy estimulante también, animándonos a ir por ahí, y eso es un tesoro que de verdad es de agradecer. Terminamos ya, sobre todo porque no queremos cansarte mucho y queremos que vuelvas la próxima vez, que no nos desprecies por haberte agotado todas las energías. Al contrario. Y nada, adiós a todos, hasta dentro de 2 semanas, que aquí estaremos. Muchas gracias por vuestra participación. Gracias a todos. Gracias, Fernando. Gracias.